para que ustedes puedan entrar y puedan revisar el examen. ¿Qué tal les ha parecido el examen, jóvenes? ¿Difícil? ¿Fácil? Jóvenes. Sencillo, Inge, pero habían pescaditas. ¿Qué pescaditas? No había nada de pescaditas. Todo lo que hemos hecho en clase les he preguntado. Me he inventado algo nuevo. Inge, en la pregunta 2 no había caso de usar el ángulo y en el solucionario tampoco se ve cómo lo ha usado. La pregunta 2 de la parte teórica. La pregunta número 2. Digo, sí, Inge. ¿La teórica o la práctica? Teórica, teórica. No se ve dónde ha usado el ángulo. Les muestro el solucionario. Espérenme a ver. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Voy a compartir. En mi pantalla ya, ¿no? Se ve, Inge. ¿Cuál de este? ¿Del 2? Del 2, pero ese. ¿De este? De la Sí, FIP. Inge. Pero ¿acaso no lo podían descomponer? B seno de 37. La pregunta 2, ¿acaso no decía eso? Decía, pues miren, aquí está. Y forma un ángulo de inclinación de 37 con la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? Es esta, pues. Vertical, horizontal, 37. Y aparte, te decía, un avión viaja de oeste a oeste, de oeste hacia el este, norte, sur, y aquí estaba, de izquierda a derecha. ¿Dónde más les iba a decir? ¿Cómo no había de dónde usar? Esta estaba facilita. Los que no han aprovechado esta pregunta ya, solamente, y les he dicho en las clases, les he dicho, les voy a preguntar algo parecido, hasta tarea les voy a dar, les he dicho. Esta no han podido. Esta estaba regalito de Navidad. En esta ni siquiera debería haber puesto esto, porque ya era una espirita nada más. Y ya se sabía que era pi r al cuadrado el área. Incluso les he dicho, no va a variar el área, lo único que varía es el campo, les he dicho. Y había que restar 1.75, creo que era. 1.75, ¿no es cierto? Teslas. Y había que restarle este 0.25. Y por eso me daba 1,5. Y la respuesta salía 3.14. Listo. De esta tenía fuerza eléctrica, fuerza magnética. Alguien me ha dicho, ingeniero, no nos está dando la constante, pero se encontraba la constante. No, esto no era la fuerza eléctrica, la ley de Hooke, K por X, ¿no? Fuerza elástica. Encontraba acá y luego decía, tengo fuerza magnética. La fuerza magnética operaba, ya tenía y tenía 2 teslas. La última, regalo de Navidad. La primera y la última ya tenían ahí 16. Les había dado la fórmula en las diapositivas. Solamente había que buscar la frecuencia y listo, reemplazaban. Pese a eso, jóvenes, no han hecho esta pregunta. La pregunta 1 práctica. Estaba de contra regalo de Navidad. Solamente había que darse cuenta y habíamos hecho un ejercicio parecido. Lo único que había que hacer era reemplazar fórmulas. La pregunta 2, que ni se diga, les he dicho. Voy a preguntar todo lo que hemos hecho en clase. Y aquí en clase les había explicado la corriente, me he cansado de decirle la carga sobre el tiempo. Y el tiempo solamente había que hacer esto. Y lo reemplazábamos la corriente en función y me salía esto. La pregunta 3, bastante sencillita. Se movía de aquí a aquí y aquí había variación de flujo. Listo, había que hacer la variación y ya tenía la carga neta.
El examen estaba como para 1 hora, exagerando, estaba regalo de Navidad porque no les he preguntado diferenciales. Espero hayan aprovechado, aunque la verdad he visto notas muy, pero muy bajas. Pero nada de desanimarse, jóvenes. Este primer parcial solía ser difícil hasta este examen, ¿no? Que les he hecho tan facilito. El segundo ya es más asequible. Listo, empezaremos con la clase. Hoy día los voy a torturar solamente hasta las 10:30, porque vamos a hacer el tema de propiedades magnéticas de la materia. Nuevo capítulo. Bien, vamos a hablar del origen del magnetismo, queridos jóvenes. Desde un punto de vista magnético, los materiales están divididos en pequeñas regiones, denominadas dominios magnéticos, donde estos microscópicos dipolos están alineados formando pequeños imanes. Si ustedes se fijan, aquí la formación que tienen es en todas las direcciones. Este material básicamente nos muestra dipolos dirigidos en todos sentidos. Cuando estos pequeños imanes están orientados en todas direcciones al azar, como se puede observar aquí con un zoom, sus efectos se anulan. O sea, este se anulará con este se va a anular con este y este con este. Entonces, básicamente, se van a anular las propiedades magnéticas que van a tener estos pequeños imanes. Es por eso, dice, cuando estos pequeños imanes están orientados en todas las direcciones al azar, los efectos se anulan mutuamente y el material no presenta ninguna propiedad magnética. En cambio, ¿qué pasará si estos pequeños imanes estarían orientados en una sola dirección o estarían alineados? Si todos los imanes se alinean como actúa un imán, y en este caso decimos que la sustancia se ha magnetizado. Si todos los imanes se alinean, entonces podemos decir que el comportamiento que va a tener es la de un imán. Eso nos dice, ¿no? En cambio, si todos estos imanes pequeñitos se alinean, actúan como un icono imán. Y en ese caso decimos que la sustancia se encuentra magnetizada, tiene todas las propiedades magnéticas de un imán. Ahora hablaremos de la introducción, de la parte de propiedades de los materiales. Listo. Según Ampère, todas las sustancias tienen propiedades magnéticas. Este científico primero ha visto el experimento de Orest, luego ha visto las de Biot y Sabat, y luego ha dicho, si yo analizo pero todas las sustancias tienen unas propiedades magnéticas. Y este señor ha empezado a dividir estas propiedades magnéticas en 3, que se las voy a decir más adelante. Este señor ha dicho, todas estas propiedades magnéticas que tienen los materiales dependen de su comportamiento en presencia de un campo magnético externo. Y estas se pueden clasificar de las siguientes formas. Primero, ha dicho, voy a llamar materiales ferromagnéticos a aquellas sustancias que son fuertemente atraídas por las líneas de flujo de un campo magnético externo. Entre ellos, él ha visto que eran ferromagnéticos el hierro, el níquel, el cobalto, que son fuertemente atraídos por un imán. Entonces, estos tres que acabo de mencionar, el hierro, el níquel y el cobalto, son atraídos fuertemente por el imán. ¿De acuerdo? Esas sustancias son las más usadas para el tema de hacer chapas, todo eso. Todo lo que tenga que ver con una atracción alta hacia los imanes. Luego él ha dicho, ¿quiénes son medios? Y en esto ha dicho, son los paramagnéticos. Estas sustancias que son débilmente atraídas por líneas de flujo de un campo magnético. Entre ellos tenemos los materiales como el aluminio, el magnesio y el cromo. Reitero, estos elementos son débilmente atraídos por líneas de flujo de un campo magnético externo, pero igual siguen siendo atraídos. Las que son las sustancias menos atraídas o débiles son las diamagnéticas. Estas diamagnéticas son sustancias que son débilmente repelidas por líneas
líneas de flujo de un campo magnético externo. Entre estas podemos identificar al bismuto, a la plata, al cobre, que son repelidos por un imán. Ah, estas no son atraídas, ¿no? Si ustedes se fijan, las paramagnéticas son atraídas. Las ferromagnéticas son fuertemente atraídas, pero las diamagnéticas son repelidas por las líneas de flujo magnético. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de magnetización de los materiales, podemos decir que sabemos que cualquier material se compone de átomos. Cada átomo consta a su vez de electrones, que describen órbitas alrededor de un núcleo positivo central. Al mismo tiempo que giran sobre su propio eje, estos dos movimientos de los electrones producen campos magnéticos, uno interno y otro externo, similares a los que hemos visto en los de una espira de una corriente pequeña. Esta espira tiene un momento dipolar magnético, que lo hemos conocido y hemos calculado en el primer parcial, sí. Momento dipolar magnético, la corriente y el área. Entonces, en este conductor, si ustedes se fijan, estos pequeños imanes están en todas las direcciones. Y van a crear un campo magnético interno, pero también van a crear un campo magnético externo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta espirita, podemos decir que esta espira tiene un campo magnético externo, tiene una corriente total de imantación y podemos decir que tiene un momento dipolar. ¿Conocemos? Sí, conocemos. Hemos visto en el primer parcial el momento dipolar magnético. Ahora vamos a hablar de un nuevo término. Vamos a hablar del tercer vector, y este es el vector de magnetización o emanación. Decimos, consideramos un medio magnético compuesto de átomos. En general, los dipolos apuntan en varias direcciones del espacio. Pero, ¿qué pasa cuando ingresa ahí o actúa un campo magnético externo? Entonces dice, pero cuando un campo magnético externo se aplica a los átomos, se genera un par que tiende a alinear el momento dipolar magnético externo. Entonces, si ustedes... Aquí todos estos imanes básicamente apuntan a cualquier lado. Pero, ¿qué pasa si yo aplico un campo magnético externo al conductor? Lo que me dice es que todos esos imanes se van a alinear. ¿De acuerdo? Se alinean. Ahora, el efecto de los magnetos atómicos se puede describir por una cantidad llamada magnetización o vector magnetización. Esta se define como el momento dipolar magnético total por unidad de volumen. La ecuación matemática que ustedes van a poder encontrar en los libros es esta, ¿no? Momento o vector magnetización es el límite donde delta B tiende a ser sumatoria de momentos entre delta B. Ahora, cuando los electrones giran alrededor de los átomos, se forman dipolos magnéticos microscópicos. Normalmente, salvo los imanes, los dipolos magnéticos microscópicos se orientan aleatoriamente, o sea, a cualquier lado, dando lugar a un momento dipolar total nulo. Reitero, si todos los dipolos magnéticos son orientados donde quieran, aleatoriamente, una izquierda, derecha, arriba, abajo, su momento dipolar siempre va a ser nulo. Al aplicar un campo magnético externo, los dipolos magnéticos se orientan dando lugar a un momento dipolar total, no nulo. Entonces necesito la ayuda de un campo magnético externo para que estos imanes se alineen. Teniendo esta alineación voy a dar lugar a un momento magnético dipolar, que va a ser no nulo. Existe un vector análogo al vector de polarización. Entonces yo digo, el vector momento va a ser igual. Momento dipolar magnético total, que es la sumatoria de todos los momentos o los dipolos magnéticos que hay, dividido entre su volumen. Bien, aquí hay una explicación gráfica de todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de la densidad de flujo externo debido a corrientes libres.
Aquí está. Cuando el campo magnético es externo, 0, ustedes se fijan, uno izquierda, otro derecha. Como quieren, se mueven. El vector magnetización, aquí es 0. Pero, ¿qué pasa si yo le aplico un campo magnético externo diferente a 0? Hago que todos estos imanes se alineen a una dirección. Entonces, voy a dar lugar al vector momento dipolar magnético. Entonces, ya alineados todo esto, su momento dipolar magnético va a ser diferente de 0. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, aquí, ¿a qué conclusión puedo llegar? El vector magnetización es igual a 0 cuando no existe el aporte de un campo magnético externo. Pero, ¿qué pasa si el campo magnético externo e interno son diferentes a 0? Hace que todos estos pequeños imanes tiendan a alinearse. Entonces, la sumatoria del vector campo magnético total o la densidad de flujo total es la suma de la densidad de flujo magnético externo más la densidad de flujo inducido por los dipolos. Hemos dicho que estos dipolos van a ser como unos conductores pequeñitos en los que circula corriente. Entonces van a tener un campo magnético interno. Si yo quiero sumar todo esto, va a ser el aporte del externo más el interno. Y si yo agarro esto, voy a agarrar un diferencial de volumen, me dice. A ver, entonces yo puedo decir, el campo magnético está externo debido a las corrientes libres. PI, la densidad de flujo inducido por los dipolos, por lo que están aquí adentro. P es la densidad de flujo total, como les decía, que es la suma de los campos magnéticos externos e internos. Entonces, el vector momento va a ser igual a todo el momento dipolar magnético que esté aquí. Todo lo que en sí es de esta curva. Dividido entre el volumen. ¿Qué observaciones puede haber en este tipo de casos? Se dice que un medio está magnetizado cuando en cualquiera de sus puntos el vector magnetización es distinto de 0. Las unidades del vector magnetización son amper sobre metro. Amper sobre metro. Entonces, eso quiere decir que es I sobre L. Si yo veo I sobre L. Ajá, entonces esto tiene que estar básicamente así. Momento dipolar, diferencial de corriente sobre diferencial de longitud. Entonces, ¿a qué conclusión gráficamente puedo llegar? El núcleo de un toroide de un material magnético. N es el número de espiras que va a tener la corriente. Y A va a ser el área lateral del toroide. Lo que este señor está haciendo es cortar como una tortita esta parte, ¿no? El volumen es el diferencial de longitud por el área. Y la circulación de corriente que va a tener esta tajadita. Entonces, es por eso que la unidad del momento dipolar magnético es la corriente sobre la, o el amper sobre la longitud. Ahora vamos a hablar del campo magnético en un selenoide con núcleo de material magnético. ¿En qué afectaría? Cuando hablamos del campo magnético en un selenoide con un núcleo, ya no el vacío, con un núcleo de material magnético, podemos decir lo siguiente. Si suponemos un selenoide que tiene como núcleo un material magnético, por el selenoide se hace circular una corriente. Esta corriente, a su vez, como decíamos en el primer parcial, siempre va a crear un campo magnético en el selenoide. Ese campo magnético va a ser un campo magnético externo. Y este campo magnético va a magnetizar el material. Y va a hacer que tenemos un núcleo. ¿Qué podemos decir? En el núcleo que le estamos colocando en el selenoide, vamos a crear un campo magnético interno. Eso es lo que nos dice. Es como si yo agarrara esto, un selenoide, como una espirita de un cuaderno, hemos dicho. Si está vacío, la espirita es el aire. Pero ahora le voy a poner un material. Este material va a ser un material magnético. Entonces me dice, cuando tú hagas circular corriente en el selenoide, vas a tener el aporte de un campo magnético externo. Y este campo magnético, dice, va a magnetizar el material que tenemos como núcleo. O sea, lo que está dentro del selenoide
también se va a magnetizar y va a crear así un campo magnético interno. ¿Esto debido a qué? A que al haber un campo magnético externo, hacemos que los imanes pequeñitos que hemos visto, estos pequeñitos, se alineen. Entonces, al alinearse, vamos a nosotros crear un campo magnético externo. Esto debido, reitero, a la acción de alinear estos dipolitos. En cualquier punto del espacio, el campo magnético total es la suma del campo magnético externo y el campo magnético que ha creado los dipolos. Eso nos dice, ¿no? En cualquier punto del espacio, el campo magnético total será la suma del campo aplicado externo y el producido, o sea, el campo magnético interno, que ha sido producido por los dipolos magnéticos. Entonces me dice, la sumatoria del vector campo magnético total es igual a la suma, al campo magnético externo más el campo magnético interno. Ahora, aquí hay que distinguir bien. ¿El externo lo podemos calcular? Sí, fácilmente. Sí, la aplicación del espirita y todo eso. Ahora, pero para el campo magnético que ha sido producido por los dipolos, este se escribe de la siguiente forma. Se dice, el campo magnético interno, es igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por el vector magnetización. Entonces puedo decir, el campo magnético interno que han creado los dipolitos es igual a la permeabilidad del vacío y el vector magnetización. O sea, si yo reemplazo esta ecuación aquí, voy a decir, el campo magnético total va a ser el aporte del campo magnético externo más el interno. Pero el campo magnético interno creado por los dipolos es la permeabilidad del vacío más el vector magnetización. Ahora, ¿qué es el vector magnetización físicamente en sí, en concepto? Dice, el vector excitación magnética, conocido como el vector H, cuando hablamos de excitación e inducción, hablamos del vector H. Es un nuevo vector que nosotros vamos a conocer. Hemos conocido el vector magnetización. Ahora vamos a hablar del vector excitación. Este vector excitación se lo describe por el vector por la letra H. Es bien usado por... Hay una ecuación del miedo. ¿Hemos hablado de la ecuación del miedo con ustedes? ¿Todavía? No. Todavía no, Inge. Hay una ecuación del miedo. ¿Me escuchan? Ya. Les voy a decir, la ecuación del miedo es el BU, que relaciona ¿qué? El campo magnético que describe la letra B. U, la permeabilidad del vacío. Y H es la excitación magnética. Es de lo que vamos a hablar, el vector excitación magnética. Entonces, aquí ya vamos a tener un nuevo integrante de la familia de los campos magnéticos. Teníamos el campo, teníamos la corriente, teníamos la permeabilidad. Hemos conocido el vector magnetización y ahora vamos a conocer el vector excitación. Bien. Este vector excitación es pero muy importante para el siguiente capítulo que vamos a hablar, que van a ser circuitos de corriente alterna en circuitos magnéticos, ¿no? El equivalente que nosotros tenemos ahí. Entonces, cuando yo hablo del vector excitación magnética, me refiero a lo siguiente. Puedo decir, un cuerpo puede imantarse bien colocando en la proximidad de un imán permanente. Es la propiedad que nosotros tenemos de imantación. Cuando lo frotábamos o cuando dejábamos a un material pegado a un imán, también podía o no darle la propiedad de la imantación. Entonces nos dice, un cuerpo puede imantarse bien colocando en la proximidad de un imán permanente o bien enviándole una corriente a través de un arrollamiento de un hilo conductor efectuando alrededor de él mismo. ¿Hemos visto ese caso, jóvenes? ¿Podríamos nosotros crear un imán casero? Sí. ¿Qué necesitamos? Eso, correcto. Es lo mismo, ¿no? Podemos tener
o podemos juntar a un material con un imán, puede o no puede que éste le transmita esta propiedad magnética. O bien, nosotros podemos crear nuestro electroimán o un imán casero. Pero esto es a través de ¿qué? De corriente, de la circulación de corriente en un determinado número de espiras. Obviamente, si va a haber corriente, tiene que haber fuente. Pregunta. ¿Puedo crear corriente? ¿Puedo crear tensión sin tener una pila o una batería? Sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo lo haríamos? A ver. Es que necesita, tiene que haber un flujo de corriente, si no, no estaría. Haciendo variar un flujo magnético. Eso, qué bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Durán. Manuel Durán. Es lo que me he cansado de decirles el primer parcial. ¿Cómo puedo crear una corriente inducida? ¿Cómo puedo crear una FEM inducida? Variando el flujo en una espira cerrada. Cuando yo varío o hago mover un imán en una determinada espira, ¿qué estoy creando? Campo magnético. No, el imán ya de hecho ya tiene líneas de campo magnético. Lo estoy queriendo. Induciendo una FEM. Estoy induciendo a que exista una FEM. La palabra es, estoy induciendo, porque si tengo un imán y tengo una espira y las dejo ahí botadas, no pasa nada. Pero si tengo en movimiento el imán, estoy haciendo que varíe un flujo magnético. Y si varía un flujo en un determinado tiempo, estoy induciendo a que exista una FEM. Pregunta, si hay una FEM, ¿necesariamente tendrá que haber una corriente inducida? No necesariamente, porque puede que la espira no esté cerrada por completo. Eso, muy bien. Así me gusta que el concepto se tenga claro, conciso para así la resolución de ejercicios. Entonces, todo lo que les estoy explicando lo hemos visto en el primer parcial y se los he explicado. ¿De acuerdo? Ahora dice, el vector de intensidad magnética, segundo nombre que tiene, intensidad magnética, excitación magnética. El vector de intensidad magnética H puede considerarse como la causa de imantación. Ajá. Este vectorcito de excitación magnética, muchos científicos lo han considerado como la causa que se tiene para poder imantar. Entonces decimos, la excitación magnética, conocida también como fuerza o campo magnetizante, es uno de los tres campos que describe el magnetismo desde el punto de vista macroscópico. Y está relacionado con el movimiento de cargas libres. Si una carga se encuentra quieta, ¿qué cosa no hay? Campo magnético. Si una carga está quieta, no hay campo. ¿Sí? No hay fuerza. No, perdón, no hay fuerza magnética, Inge. Eso, las palabras tienen que ser correctas. ¿Puede haber fuerza eléctrica? Ingeniero, Sí. ¿Sí o no? ingeniero, y con los materiales ferromagnéticos que acabamos de llevar, si están así en reposo, pero igual también generan un campo magnético, ¿o no? Tienen esa propiedad estos materiales normales. Ayer, ¿quién me ha pasado ese video? Muy bueno, la verdad. Sí, ingeniero. Muy bonito. ¿De dónde has sacado ese video? No es un canal de ciencia, igual era ex docente de física y ahora ya hace divulgaciones. Está dando la contra, ¿no? A los teoremas que ahora tenemos. Sí.
Sí, 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 duro y fuerte. Ayer, les soy sincero, poniendo un poquito de pausa, ayer he calificado casi hasta las 3 de la mañana y cuando ya me estaba entrando a dormir he querido ver y no, ya. Me ha parecido muy bonito y cuando te interesa algo, medio que quieres ver más y he dicho, no, hoy día tengo que dar clase a las 8, a las 11:30 voy a partir a Cochabamba y he dicho, no, 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 voy a estar muerto, voy a estar knockout. Hoy día, jóvenes, solamente vamos a pasar hasta las 10 menos cuarto, ¿de acuerdo? Yo entiendo que también ustedes han debido estudiar y todo eso. Pregunta, pregunta. Aquí poniendo siempre una pausa a nuestra materia. Y hablando así sinceramente, como amigos jóvenes, ¿cómo ustedes han evaluado el primer parcial? Mucha pescadita, un grado de dificultad alto, ¿cómo lo han visto? Sí, es alto el grado, pero más que todo conceptual, ingeniero. Yo creo que el ¿Piensan, tiempo, no, piensan nervioso. que los he liquidado, o sea, ha sido el examen muy feo? Manera de comentario, ¿no? Saliendo un poquito ya del tema. El tiempo, Sí, creo que sí estaba un poquito fuerte el examen, pero es más que todo por el factor tiempo que nos ponía ha nervioso. limitado y que para prepararnos adecuadamente. Ese, está, Por el un ratito, internet. un ratito, esperen un ratito. Justo este mi gato abre la ventana, esperen un ratito. Ya, a ver, poniéndole un poquito de alto y haciendo una charla así de amigos, a ver. La inducida siempre va a tener su unidad en voltios, pero cuando yo analice la corriente inducida, ustedes nunca se van a olvidar de ponerle un bracito o bracitos. Y esto quiere decir que la inducida siempre se va a volver positiva. Ahí está. Luego del avioncito, igual, si había campos magnéticos, si había una velocidad, esto se veía como una fuente o una pila y usaban el BB. Y siempre el campo tenía que estar con la velocidad. Y si no era así, les había dicho, lo descomponen de tal forma que siempre forme 90 grados. Listo. Eso. ¿Qué más hemos hecho? Todo hemos hecho, hemos sacado de aquí. Ahí está la variación, cuando se crea un campo magnético inducido, las ecuaciones del bebé, teníamos esto. Y en serio que quería preguntarles otra cosa, pero he dicho, no, no es justo que pregunte cosas que no voy a, o no es de pasado mucho. Pero bien, entonces les prometo que el segundo parcial va a ser falso, verdadero algunas cosas y también van a haber algunas deduccioncitas o desemplazo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna sugerencia o alguna queja más acerca del examen del primer parcial? Un poquito ¿No? más de tiempo, porque yo me atrasé en uno en subir y ya se había abierto la otra pregunta, entonces ya igual me atrasé en el otro y así consecuente. Ya, está bien, está bien. Como les digo, yo también he sido estudiante al igual que ustedes, ¿no? A diferencia que yo no podía hablar mucho con mi docente, porque mi docente ni nos miraba. Entonces, bueno, yo he dicho, es feo que te traten así, yo voy a cambiar eso. Entonces, a mí me gusta ponerme siempre, al igual Como que el Inge ustedes. Martínez nos va ¿Qué? Como el Inge Martínez, no tiene que ser. Te grita y de Entonces, paso te bota las hojas en tu Sí. cara. también tal vez su escuela, ¿no? Pero bueno, yo, queridos jóvenes, siempre, siempre, siempre me voy a poner al igual que ustedes, ¿no? Pero yo también he sido estudiante y no me gustaba que me trataran mal, ¿no? Entonces, eso estamos quedando. Nuestro segundo parcial lo vamos a dar con un poquito de más tiempo. Cosa de que ya lo cerramos en 10, 9, cosas así, o programado. Igual podemos ver ese tema para que ya haya más tiempo. Por ejemplo, de las personas que me han enviado por WhatsApp, mañana lo vamos a corregir las notas, ¿de acuerdo? Hoy día ya lo voy a publicar, sus notas, en el Excel. Bueno, eso lo voy a hacer ni bien terminemos la clase, lo trabajo con estos jóvenes y ya. Les voy a pedir un poquito de licencia. Ah, y otra cosa más, jóvenes. Tenemos que recuperar clase. Nadie, pero absolutamente nadie me ha dicho, Inge, vamos a pasar o vamos a recuperar. Nada. En ese sentido, Inge, le estábamos esperando en el Teams esa noche que ha dicho y nunca el inició la viernes en reunión. la noche, ¿ve?
Se hizo, han hecho otros muchachos igual reunión también ese día y estamos preguntando al auxiliar si iba a ver o no, pero tampoco ¿Por qué estaba. no me han escrito? Le soy bien sincero, medio volado he estado estos días porque tengo que entregar un producto y por eso me estoy yendo a Cochabamba hoy día a las 11:30, 12 casi. Entonces, por eso, pero ahora si quieren recuperar clase conmigo, porque esta parte, jóvenes, ya es la parte más facilita. El primer parcial sí es más complicado. El segundo les prometo que no es difícil. Tal vez esto un poquito, que tienen que leerlo y estudiar, pero luego por lo demás no es difícil. Voy a hacer 5 preguntas prácticas, teóricas, donde van a estar 3 verdaderos falsos, 2 de demostracioncita, y luego les prometo, vamos a hacer circuitos de corriente alterna, triángulo de potencias, y vamos a hacer circuitos magnéticos. Y van a ver que va a ser bien facilito el examen. Quiero que ustedes aprueben, quiero que tengan buena nota, entonces así lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra sugerencia más para nuestro examen? Algo que no les haya gustado, tal vez. Inge, disculpe una consulta. Inge, buen día. Buen día, buen día. A ver, el primero que me estaba hablando. Ingeniero, el examen final va a reemplazar la peor nota de cualquier parcial, ¿verdad? No nos ha dado la instrucción el coordinador. Si fuera así, yo gustoso de poderles ayudar. Pero si no, eso depende del director del curso básico y del intensivo, no depende de mí. Quisiera que sea así, ¿no? Así les ayudo, porque hay 3 personas que no han dado el examen. Y hay una persona que me ha escrito un postdata luego de su examen y me ha prometido estudiar. Espero que lo cumpla y espero que le vaya muy bien el segundo. El final, igual, para que recuperen sus notas. ¿De acuerdo? El vector excitación. Volveremos. Es el tercer vector. ¿De acuerdo? Estábamos diciendo, el vector intensidad magnética H puede considerarse como la causa de la imantación. Ahora, la excitación magnética, también conocida en otros libros como fuerza o campo magnetizante, es uno de los 3 campos que describe el magnetismo desde el punto de vista macroscópico. Y este está relacionado con el movimiento de las cargas libres. O sea, sí o sí tienen que haber cargas libres y en movimiento. Teniendo cargas libres y en movimiento voy a tener corriente. Y esta vez, y a su vez, teniendo corriente, tengo campo. Y teniendo campo, tengo fuerza. ¿De acuerdo? Dime. Creo que no está compartiendo la pantalla. Ay, gracias. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, ya. Listo, muchas gracias. Entonces, estamos diciendo, también estábamos en que existe y con polos magnéticos, ¿no? Al haber carga hay corriente, si hay corriente hay campo, y si hay campo hay polos magnéticos, norte y sur. También se le llama por razones históricas intensidad de campo magnético. Excitación, intensidad de campo magnético. Aunque para evitar confusiones con el auténtico campo magnético, como también se lo conoce como la inducción magnética, se le ha dado otros nombres al vector excitación magnética o a la excitación magnética. Bien. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a este tercer vector, nosotros le vamos a denominar excitación magnética. Todo parte a través de esta ecuacioncita del miedo. 3 vectores, campo, excitación y el vector magnetización. Pero ahora, la excitación magnética depende del campo y depende de la permeabilidad. Es directamente igual al campo, pero inversamente a la permeabilidad. Las dimensiones de H son el amperio por metro. Para nuestro análisis de un núcleo de un material magnético imantado a causa de un campo magnético generado por un solenoide, vamos a tener la ecuación del miedo. El campo magnético externo, la permeabilidad del vacío. Esta permeabilidad también puede cambiar si yo meto o introduzco otro material. Y tengo la excitación magnética, que es H. La ecuación del miedo, el BU. Ahora,
Si yo veo que el campo magnético externo depende de la permeabilidad y depende de la excitación o la causa de la atracción, puedo reemplazar ya tengo el campo magnético interno que depende del vector magnetización, el campo magnético externo que depende de la excitación magnética. Entonces digo, el campo magnético total es la suma del vector del campo magnético externo y el campo magnético interno. El externo lo crea la permeabilidad y el vector excitación. El interno lo crea la permeabilidad y el vector magnetización. Entonces dice, los materiales magnéticos se pueden clasificar según la relación del vector magnetización y la excitación magnética, de la siguiente forma. ¿Cómo? Los ferromagnéticos. El vector magnetización y excitación magnética tienen la misma dirección y sentido. Estos ferros magnéticos son los que son atraídos altamente, son fuertemente atraídos. Los paramagnéticos, el vector magnetización y excitación tienen la misma dirección y sentido. Los diamagnéticos, el vector magnetización y el vector excitación magnética tienen la misma dirección, pero tienen diferentes sentidos o tienen sentidos opuestos. La diferencia entre los ferromagnéticos y paramagnéticos es el nivel que van a tener estos vectores o la cantidad que van a poder tener estos vectores, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la susceptancia magnética. Es otro término nuevo que nosotros estamos conociendo en Física 200. La susceptancia magnética se la describe por la letra XM y esta es bien conocida por el tema de circuitos magnéticos, que lo vamos a ver. Dicen, al someter distintas sustancias a campos magnéticos externos, se puede observar que la magnetización no es nula. Eso hemos visto. El vector magnetizante no es nulo. Mientras esté presente el campo magnético externo. Pero, ¿qué pasa si anulamos el campo magnético externo? Habíamos dicho que también se va a anular el vector magnetización, excepto en los materiales que presentan magnetización permanente. Estos son los materiales ferromagnéticos. En los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, ojo, paramagnéticos son los que son atraídos levemente, los diamagnéticos son los que son repelidos. El vector magnetización es proporcional a la excitación magnética aplicada, que produce el alineamiento de los dipolos magnéticos en el material. Entonces yo puedo decir, el vector magnetización es igual a la susceptibilidad magnética o susceptancia, también conocida pero con ese nombre, la susceptancia magnética y el vector excitación. XM es la susceptancia magnética del medio. Esta no tiene unidades, es un número adimensional. Este valor es un valor del grado de sensibilidad característico del propio material frente a un campo magnético externo. ¿De acuerdo? Reitero. XM es la susceptancia magnética del medio. Es un número adimensional. XM no tiene unidades. Este es un valor del grado, o mide el valor del grado de la sensibilidad característica del propio material frente a un campo magnético externo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si el vector magnetización depende de la susceptancia y de la excitación magnética, lo reemplazamos. El campo magnético total es el campo magnético externo, donde vamos a tener la permeabilidad y vamos a tener el vector excitación. Decimos, la permeabilidad y la excitación o el vector magnetización, pero el vector magnetización también es igual al producto de la susceptancia ¿sí? y el vector excitación. Entonces vamos a tener que el campo magnético total es igual a ¿qué? A la permeabilidad 1 más XM por el vector excitación. Ahora, hablaremos de la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética, habíamos mencionado esto en el primer parcial, que es la capacidad que tiene un material para poder hacer pasar a través de él las líneas de campo magnético.
Entonces, ¿qué me dice aquí? La permeabilidad magnética es la capacidad de un material para hacer pasar a través de él un campo magnético. Es decir, si el material es un buen conductor de campo magnético. Ah, qué bonita esta frase, ¿no? La permeabilidad también es un parámetro para decir si el material es un buen conductor de campo magnético. Se dice que la permeabilidad es igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por el producto de la suma de 1 más la susceptancia magnética por el vector excitación. Entonces, ¿qué puedo decir? Que mi campo magnético total es igual a mu por la excitación magnética. Bien. Ahora hablamos de la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es un término que se define mucho en circuitos magnéticos, porque ya no me da la permeabilidad del vacío, sino ya me da la permeabilidad relativa. Y la permeabilidad relativa es el producto ¿de qué? De la permeabilidad dividida entre la permeabilidad del vacío. Hablemos de la permeabilidad relativa. Decimos, la permeabilidad magnética relativa, también llamada coeficiente magnético del medio, es la relación entre la permeabilidad magnética del material con la permeabilidad magnética del vacío. Por tanto, la unidad que tenga esta permeabilidad relativa es adimensional. Entonces yo puedo decir, la permeabilidad relativa es la relación que se tiene entre el valor de la permeabilidad del material y el valor de la permeabilidad del vacío. Esto también da lugar a ¿qué? Si ustedes se fijan, este mu pasa a dividir y me queda 1 más la susceptibilidad magnética por el vector excitación, ¿no? Pero aquí ya lo está sacando. Ahora veremos. En resumen, la susceptibilidad magnética de la sustancia y el número es un número independiente de las unidades que tenga la magnetización y la excitación magnética. En los materiales diamagnéticos, la susceptibilidad es independiente de la de temperatura. Pero en los paramagnéticos, XM disminuye al aumentar la temperatura. Sustituyendo la relación de la magnetización y la excitación magnética en la expresión del campo magnético total, nosotros vamos a tener esto. Al final podemos factorizar la permeabilidad del vacío. Tengo la excitación y tengo la magnetización, pero la magnetización hemos dicho que es la susceptibilidad por la excitación. Entonces, de aquí vuelvo a factorizar la excitación magnética y me queda la permeabilidad del vacío 1 más XM. O sea, yo tengo la ecuación del miedo, ¿no es cierto? Porque esto es la permeabilidad. P es igual a todo esto. Mu sub 0, 1 más XM, hemos visto. Mu sub 0 más XM es igual a mu del material. Mu sub 0, 1 más XM. Y esto lo puedo ver aquí. 0, 1 más XM. Es la permeabilidad del material. Mu me dice, es la permeabilidad magnética del material con la permeabilidad magnética del vacío. La relación de estos me da la permeabilidad relativa. Y aquí yo veo que esto es la permeabilidad, esta partecita que lo voy a pintar, ojalá se pinte. Esta partecita es la permeabilidad del material, la excitación del material y el campo magnético total. En donde yo puedo sacar esta conclusión. La permeabilidad del material es permeabilidad del vacío más 1 más la susceptibilidad magnética y relacionándolo es permeabilidad del material igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa. O lo saco aquí. Permeabilidad del material, permeabilidad relativa, permeabilidad del vacío. Ahora, aquí yo me hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el imán puede perder la propiedad magnética? ¿Que pueda perder esa propiedad de atracción a otros materiales? Pregunta. ¿Un imán puede perder las propiedades magnéticas? ¿Sí? No.
Sí puede perder, ingeniero. ¿Me pueden decir cómo? Si han escuchado o no. Si no, yo les voy a explicar cómo se puede perder una propiedad magnética de un imán. Primero, Por el aumento de la temperatura. ¿por qué? ¿Cómo? Puede perder la propiedad magnética del imán si el imán es sometido a una cierta temperatura. Y esa temperatura se dice que es la temperatura de Curie. ¿Ya? Si yo meto un imán a un horno a una determinada temperatura, este imán va a perder esa propiedad. Eso dice, ¿no? Miren, en los paramagnéticos disminuye la susceptibilidad magnética al aumentar la temperatura. Y en los imanes jóvenes, un científico, que es Curie, por eso dice la temperatura de Curie, ha dicho, a ver, si yo someto un imán a una cierta temperatura, voy a hacer que el imán pierda sus propiedades magnéticas. Otra forma de hacer perder un imán, cuando ustedes, bueno, ya lastimosamente ya tal vez ya no van a llevar presencial al laboratorio de física 200, pero cuando yo hacía el experimento de fuerza magnética, tenía un imán. ¿Qué pasaba cuando yo era ayudante, no? Cuando yo era ayudante del Inge Martínez. El Inge Martínez decía, tengan harto cuidado con el imán. Y yo decía, ¿pero por qué? Y luego al final, cuando yo he ido investigando, cuando un imán es golpeado reiteradamente, o tiene muchas caídas, o yo lo golpeo harto, constantemente, este imán va a tener un desorden molecular. Entonces va a ser que básicamente pierda la propiedad magnética que tiene. Entonces, por lo que yo sé y por lo que he leído, tal vez se me está yendo o no me estoy actualizando. Hay dos formas de que los imanes puedan perder las propiedades magnéticas. Uno, cuando es sometido a una temperatura de Curie. Dos, cuando el imán sufre golpes constantes, lo que hacen que vaya a someterse a hacer un desorden molecular interno y este pierde esa propiedad. Está bien, hasta aquí. ¿Me han entendido? De todo lo que les esté hablando, también voy a sacar algunas preguntitas teóricas. Ahora vamos a hablar del ciclo de histéresis. ¿Qué es el ciclo de histéresis? Este ciclo es como si a nosotros nos sacaran una radiografía. La radiografía nos dice, vos puedes tener esto, tienes esto y esto. Para eso nos hacen las radiografías. Entonces, el ciclo de histéresis es como el historial que nosotros tengamos, pero en este caso es de un material. Entonces, cuando yo hable del ciclo de histéresis, voy a decir, los materiales ferromagnéticos presentan emanaciones grandes, aún en presencia de campos magnéticos muy débiles. O sea, si el campo magnético es muy débil, eso no va a hacer o no va a impedir que el grado de emanación sea grande del material ferromagnético, porque habíamos dicho, los ferromagnéticos son los que tienen alto grado de atracción, los paramagnéticos medio. Luego, ¿qué teníamos? ¿Cómo se clasificará? Los diamagnéticos. Eso. ¿No ve? Entonces decimos, en los materiales ferromagnéticos se presentan emanaciones muy grandes, aún en presencia de campos magnéticos muy débiles. Y son los más usuales en las aplicaciones de las tecnologías. En estos materiales, las intensas interacciones entre los momentos magnéticos atómicos los lleva a alinearse permanentemente. O sea, siempre se van a ir alineando. Eso va a hacer que tenga esa propiedad. Unos a otros en regiones denominados dominios magnéticos, incluso en ausencia de un campo magnético externo. Eso me quiere decir, en los materiales ferromagnéticos, incluso cuando tú no tengas un campo magnético externo, estas moléculas se van a ir alineando. Es por eso que estos tienen esta propiedad de atraerse fuertemente, ¿no? Si aplicamos una intensidad de campo magnético o una excitación magnética H creciente a una muestra de un material ferromagnético y presentamos la inducción de campo magnético
en función de H, eso quiere decir, te estoy diciendo que vas a graficar tu campo en función de la excitación. Vamos a obtener esta llamada curva de emanación o magnetización del material. Entonces yo digo, esta curva de histeresis se hace en función de dos campos, el campo magnético y la excitación magnética. Bien, entonces decimos que el campo y la excitación me dan una gráfica. Me dicen unas zonas reversible y reversible es una zona de saturación. Pero esto yo se los voy a explicar de otra forma y más fácil. En la figura vemos que se pueden distinguir tres partes en la curva de histeresis. Claramente estas están diferenciadas en la curva de emanación, donde se observa. La primera es una zona reversible, en la cual sí eliminamos la excitación magnética exterior. La densidad de flujo también ha desaparecido. En esta segunda zona es la irreversible. Y la última parte es la de la saturación, en la cual la permeabilidad relativa es unitaria. Ahora, si la carga estuviera en reposo, no se aprecia ninguna fuerza. En este caso, no se apreciaría una fuerza magnética. Pero cargas en reposo sí presentan fuerzas eléctricas. Ojo, si la carga estuviera en reposo, no se aprecia una fuerza magnética. Sin embargo, si la carga se mueve dentro del campo creado por un imán, se observa cómo su trayectoria se curva, y eso lo hemos visto en el primer parcial, lo cual indica que una fuerza magnética se está ejerciendo sobre ella. Ahora, nosotros podemos ver esto, ¿no? Y podemos decir, esta es una curva de histeresis. El tramo que va, viene, puede seguir este camino y retorna a el material magnetizado hasta la saturación para alineación de sus dominios. Esta grafiquita me dice, el material sigue a la curva no lineal de magnetización cuando es magnetizado desde un campo de valor cero. El ciclo de histeresis, como les decía, muestra la historia, o sea, te da el historial del material. Este ciclo de histeresis muestra la historia de la magnetización de un material ferromagnético. Una vez que el material fue llevado a la zona de saturación, el campo de magnetización puede entonces ser llevado a cero y el material retendrá mayor parte de su magnetización. O sea, si es sometido a una determinada temperatura o ha sufrido algunos cambios y todo eso, ¿no? De un ferromagnético a un paramagnético, ¿no? ¿Por qué? Seguramente ha sometido a una cierta temperatura que ha disminuido esa propiedad que tenga de atracción. Bien, esta partecita yo se las voy a explicar de mejor forma. Me voy a ir aquí, al tema de magnetización. A este gordito, dice, este gordo retiene una gran cantidad de campo de saturación cuando el campo magnético es removido, puesto que el ciclo es difícil de desmagnetizar. Sería adecuado un par de imanes permanentes y equipos de memoria magnética. Ahora, cuando este empieza a enflaquecer, dice, dado este ciclo, se magnetiza y se desmagnetiza, o sea, carga y descarga con mayor facilidad. Se podría utilizar como un material para una memoria de computadora. Este pequeñito, bien debiluchito, el material de esta figura sería útil para transformadores y otros dispositivos de corriente alternada, donde una histeresis sería nula, ¿no? Donde aquí ya básicamente su historial dice, este nunca ha sido magnetizado. Esto, jóvenes, se los voy a compartir y les voy a explicar cuando nosotros veamos el tema de circuitos magnéticos. En circuitos magnéticos yo voy a ver el tema de circuitos magnéticos. Entonces, en circuitos magnéticos yo les voy a dar esta parte teórica. Esto es una bobina. Esto es un bobinado. Un bobinado es un transformador, ¿no? Y en un transformador tenemos un lado donde tiene un cierto número de espiras. Y a su lado también hay otro bobinado donde van a intercambiar corrientes.
Transformadores, los que son eléctricos. Bueno, y vivimos, casualmente yo voy a ir a hablar de un tema de esos en Cochabamba. Hablamos de las líneas de transmisión. Las tensiones altas que son transformadas gracias a estos transformadores para que de una tensión alta yo tenga una tensión pequeña. Por ejemplo, básicamente esto se ve en las subestaciones, en las líneas de transmisión, donde se usa bastante transformadores, ¿de acuerdo? Para los mecatrónicos y mecánicos es importante porque son circuitos magnéticos, fuerza magnetomotriz. Y nosotros en la ley de Faraday veíamos la fuerza electromotriz. Ahora vemos fuerza magnetomotriz. Y aquí, si ustedes ven, ya empezamos a ver el vector de excitación magnética. El flujo. ¿El flujo de qué depende, jóvenes? ¿El flujo de qué depende? Del campo magnético y del área. Del campo magnético y del área. Lo mismo vamos a usar aquí. Ahora ya vamos a hacer una analogía en lo que es circuitos de corriente continua con los circuitos de circuitos magnéticos. Se hace una equivalencia entre circuito eléctrico y circuito magnético. Esto, jóvenes, lo vamos a llevar mañana. Mañana se los voy a hacer una diapositiva. De todos modos, ahora voy a compartir esta diapositiva que acabamos de ver. Bien, queridos jóvenes, les pido que hoy ya terminemos aquí la clase. Ustedes deben estar igual cansados, al igual que yo. Ya están viendo sus notas. Les aviso hasta las 3, 4 de la tarde si los reclamos lo hago hoy o lo hacemos mañana. Igual si lo haríamos hoy no quiere decir que mañana ya no les voy a aceptar reclamos. Pero eso sí, hasta mañana tenemos que tener reclamos. Algunas consultas internas, algunas observaciones, me lo pueden hacer a través del WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Reitero, cuidado me digan, ingeniero, pero no me ha considerado el ejercicio. Los que han hecho por WhatsApp, todavía no puedo colocarles nota. Eso lo vamos a hacer en el reclamo. Listo. Gracias, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Inge, un momento, una cosita quisiera preguntarle. Dime. Es acerca de, ¿cómo se llama? El Teams en sí, no de las notas. Por alguna razón a mí cuando entro al Teams y entro al curso Física 200, ¿no? No me sale la reunión, o sea, me dice que la reunión ha iniciado y que se está grabando, pero no me sale el icono de unirse. O sea, ¿con quién más o menos tengo que contactar o